Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí esta noche. Hay talento en Ágape. Hay talento. Mire, me sorprendió mucho ver a Anita, que venía desde allá y ya venía con el micrófono y comenzó a cantar por todo el camino. Qué lindos todos los niños. Se puede ver que se han dedicado, que han practicado, y pues que los líderes los han guiado, ¿verdad? Porque los niños hacen lo que los adultos les enseñamos a hacer. Entonces, qué bonita lección porque nos damos cuenta de que los líderes, los adultos, estamos haciendo nuestro trabajo con los niños. Qué bendición estar en medio de personas responsables que aman al Señor. Qué hermoso día este. Es la primera celebración de Ágape a la luz de las velas. Qué bendición poder hacer esto. Estamos emocionadísimos con todo esto que estamos haciendo. Lo que estamos celebrando, como ustedes ya lo saben, es Navidad. ¿Pero qué es Navidad? Ayer estaba predicando como a 4 horas de aquí y se me ocurrió decir brevemente qué es lo que era la Navidad. Navidad es una palabra que se originó en el latín. La palabra original es nativitas. Y lo que significa es simple y sencillamente nacimiento. Pero es una palabra que se ocupa única y exclusivamente para designar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese. O sea, nacimiento es de cualquier persona, pero Navidad solamente es de nuestro Señor Jesús. Y la Navidad es algo muy importante. ¿Por qué es tan importante la Navidad? Y yo me pongo a pensar, fíjense, le voy a hacer una reflexión y quiero que lo piensen. Es tan importante la Navidad que separa la historia en dos. Fíjese, hay un momento en el que Jesucristo viene a nacer y el mundo, que no se pone de acuerdo en nada, dice: en este momento vamos a comenzar de nuevo la historia. Este va a ser el año 0. Según los judíos, fuera el año 5783. Pero fíjese, nació Jesucristo y comenzó el conteo y partió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Navidad y después de Navidad. Qué cosa especial. Comenzó el conteo de nuestra era, del tiempo para nosotros. Y ahora vamos a estar en una historia en Lucas 2. Es ese momento antes de que Jesucristo naciera. Estaba a punto de nacer. Y yo creo que todos están familiarizados con esa historia porque la semana pasada era parte de la lectura cuando estábamos hablando acerca de José. Y antes de leer la palabra de Dios, voy a orar para pedirle a nuestro Señor, ¿verdad?, que hable a través de mí, que yo no diga cosas que son fuera de lugar, que no diga ninguna cosa que le sea desagradable a Él, que hable su verdad, que hable únicamente palabra de Dios, porque eso es lo que estamos haciendo aquí, honrándolo a Él, honrando lo que ha hecho y honrando, ¿verdad?, este legado que Él nos ha dado. Entonces lo vamos a hacer, le voy a pedir que se pongan de pie en reverencia y le voy a pedir también que en reverencia pues cierren sus ojos, inclinen sus rostros, junten sus manos, ¿verdad? Y vamos a orar todos juntos. Padre Todopoderoso, Rey del universo, Rey de reyes, Campeón de campeones, bendito sea, Señor, porque yo sé que estás en medio de nosotros el día de hoy. Estás aquí, Señor, acompañándonos, alegrándote con nosotros, tus hijos, los que hemos venido a poner nuestra confianza en ti. Hemos venido a creer, Señor, que tú te hiciste carne. Hemos creído que tú moriste en nuestro lugar por nuestros pecados. Y ahora celebramos ese momento de tu encarnación. Estamos felices de saber que no te olvidaste de nosotros. Estamos felices de saber que no estamos más perdidos. Y Padre, te pido de que hables a través de mí. Que tu palabra, Señor, toque los corazones. Que no sea
mi capacidad oratoria, que no sea mi conocimiento, que seas tú, Señor, mostrándole a cada una de las personas lo que tú has hecho y la necesidad de ti. Que seas tú, Señor, tocando esos corazones, entrando por los oídos, llegando a las mentes, y que te quedes con ellos de una manera especial, que tu Santo Espíritu trabaje a través de esa palabra y que cumplas esa promesa de que tu palabra no regresa vacía. Que las personas que están aquí hoy se vayan con el corazón lleno de ti y que, Padre, nosotros hayamos cumplido con nuestra misión, que es la de exaltar todas tus maravillas. Es en Cristo Jesús que te pido que me acompañes y que estés con cada uno de los que estamos aquí. Bendito seas por siempre. Amén. Permanezcan en pie, vamos a leer entonces Lucas 2, del 1 al 7. Si tienen su Biblia, les voy a pedir que se vayan al libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Vamos a leer un poquito hoy. Para los que no traigan su Biblia y no traigan su teléfono, está en pantalla. Vamos a leer todos juntos, quiero escuchar todas las voces. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bendito sea nuestro Señor por darnos este trozo de su escritura el día de hoy. Tomen asiento. Fíjese que esta historia de camino a la Navidad podemos encontrar una poderosa enseñanza, y es que seguramente la hemos pasado por alto. Yo te propongo que hoy quedarás convencido que Dios está en control de las circunstancias. Dios está en control de las circunstancias. La primera cosa que vamos a ver, y la primera cosa que nos muestra la historia del camino a la Navidad, es que Dios está en control de las circunstancias políticas. Fíjese, Dios está en control de las circunstancias políticas. Nosotros estamos ahora en un tiempo en el que las personas están muy polarizadas. Unas personas van con un partido político, otras personas van con otro partido político, y las personas piensan que la esperanza está en un partido o en el otro. Hemos llegado al punto de pensar de que si tú no eres de un partido político, tú no eres cristiano. Y hemos llegado a pensar de que si una persona pertenece al otro partido del otro lado, es un hereje. Y creo que nos hemos confundido y hemos puesto la esperanza en el lugar equivocado. Les voy a leer los primeros 3 versículos de nuestro pasaje de hoy. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Fíjese que aquí hay una orden del procurador romano. Su nombre no es Augusto César, aquí aparece como Augusto César, pero Augusto César es un título. Su nombre es Gayo Octavius, y el Senado romano era quien le había otorgado este título. Es como que usted diga el presidente, ¿verdad? Ese era su título oficial. Y este funcionario de gobierno emitió un edicto. ¿Qué es un edicto? Es un escrito público que se colocaba por todo lugar para que la gente estuviera enterada de las nuevas leyes que él había emitido. Él decía: esto vamos a hacer,
y comenzaban a colgarlo por todas partes para que las personas estuvieran enteradas y se cumpliera lo que él estaba ordenando hacer. Es como ahora nosotros tenemos nuestro presidente, él hace una orden ejecutiva, le llaman ellos. Es una decisión completamente hecha por el presidente. Él la pone en el diario oficial, de ahí se va por todos los medios hasta que se entera Vicente y toda la gente. Todos están enterados de lo que el presidente nos está ordenando hacer y tenemos que cumplir con eso. Y el que no lo haga, de alguna manera se le multa, se le cobra, se busca la manera de que se dé cuenta de que tiene que hacerlo. ¿Por qué les estoy dando tanto detalle? Por eso, porque yo me doy cuenta, hermanos, de que Dios tiene control inclusive de las situaciones políticas. Dios tiene control. Dios acaba de utilizar a un secular para hacer su voluntad. Este hombre es del Senado romano. Este hombre no tiene nada que ver con la ley judía, no tiene nada que ver con el sistema religioso, no tiene nada que ver con nada. Pero él, fíjese, el César, el hombre de más alto rango en la política romana, hizo que las circunstancias para que Jesucristo naciera en el lugar donde había sido profetizado sucedieran. Y no era cosa que se acababa de profetizar. La profecía de Miqueas tenía 700 años. Imagínense el alcance del control de nuestro Señor, de nuestro Dios. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, que era para donde ellos iban para Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando Miqueas dijo esto, por supuesto, no había nacido el César, no había nacido ni su tatarabuelo, pero Dios ya tenía destinado al César, a un secular, no creyente, para hacer lo que él quería y para llevar a cabo el plan que él tiene. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con todo esto, hermanos? El Señor ocupa a uno o a otro. El que quede, en el que tenemos que tener confianza nosotros, no es en el partido político. Tenemos que tener confianza en que Dios tiene control de todas las cosas. Él tiene control de todo. Yo no sé si ustedes han escuchado de Ira Sankey. Es una historia que les quiero contar. Ira Sankey era un músico, era cantante, y era famoso porque él era quien cantaba para D.L. Moody, que era un evangelista. Y ahora hasta hay unas universidades y centros bíblicos que enseñan, ¿verdad? Y que han sido, que reciben el nombre de Moody, que Moody fundó incluso algunos de ellos. Pero fíjese, este Ira Sankey iba en un barco cuando lo reconocieron y le pidieron cantar. Entonces, Ira Sankey comenzó a cantar, dijo, no voy a cantar una canción de las que he cantado recientemente, sino que voy a cantar una canción de cuando yo era niño. Comenzó a cantar. Y uno de los hombres que estaba en medio del grupo que lo estaba escuchando en el barco, se quedó sorprendido. Historia de la vida real. Y entonces cuando terminó de cantar, ya la gente lo dejó en paz, se le acercó y le dijo, ¿tú estuviste en el ejército? Y le dice, sí, yo estuve en el ejército. Y le dice, ¿era de la Unión o de los Confederados? O sea, estamos hablando de después de la Guerra Civil. Y le dice, bueno, yo estaba en el de la Unión. Ah, le dice, ¿y estaba destacado en tal lugar? Y le dice, sí, le dice, y le dice, ¿y tú te acuerdas si en 1862 a ti te tocó guardia? Le dice, de centinela. Le dice, ¿pero tú cómo sabes todo eso? Y le dice, porque yo estaba en el ejército opuesto y yo te tenía en la mira para matarte cuando comenzaste a cantar esa canción. Y porque era una canción cristiana, yo me recordé de mi madre, que era muy devota, y entonces yo decidí no matarte. Y a mí me pareció sorprendente, porque cuando yo leí esta historia se me vino a la cabeza este versículo bíblico.
Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Yo veo que Dios nos protege de muchas cosas y nosotros ni nos damos cuenta. Que Dios en todo momento está levantando un cerco alrededor de sus hijos, de aquellos que le aman. Y hermanos, hay cosas que nos vienen a suceder que son necesarias, que el Señor sabe cuáles van a ser. Pero cuando le viene a suceder una, usted no sabe de cuántas el Señor ya le habrá librado. Y esa es una confianza que nosotros debemos tener. Dios tiene control de todo. Un versículo antes dice una cosa también bien poderosa. Isaías 54:16 dice: he aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. O sea, él está diciendo, hasta el que mata lo he creado yo. Hasta el que hace el arma, yo lo he creado. Dios ha hecho los buenos y Dios ha hecho los malos. Y entonces yo miro que el César acaba de hacer la voluntad de Dios, porque Dios tiene control de todas las cosas. Él dijo: voy a taxar al mundo, voy a hacer los que vengan cada quien a su lugar porque le voy a cobrar. Él lo está haciendo por cuestiones políticas, él lo está haciendo por cuestiones económicas, pero en el gran esquema de las cosas, eso que él estaba haciendo solo sirvió para que vinieran a ser el Mesías. Entonces Dios tiene control de todo. La historia del camino a la Navidad también nos muestra, punto número 2, que Él tiene control de las circunstancias personales, políticas y personales. Dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Fíjese que de Nazaret a Belén hay 85 millas, y en subida, porque Nazaret está a 1800 pies sobre el nivel del mar, pero Belén está a 2500, o sea que está a 700 pies más arriba. Todo el tiempo iban de subida. Yo me pongo a imaginar cómo va este hombre con una mujer embarazada por 85 millas. Usted sabe que un hombre sano y un hombre solo puede caminar esa distancia en alrededor de 5 días. Imagínense la jornada que es ir con una mujer embarazada por toda esa distancia. Y lo hizo porque Dios se lo mandó. Dios se lo mandó. Dios le dijo: mira, tú ve para allá. La semana pasada vimos cómo el Señor le ordenó que recibiera a su mujer. Y vino él al obedecer. No la dejó sola, sino que la acompañó para esa jornada. Y fíjese, la Biblia no nos dice, se queda la verdad corta en decirnos si María necesitaba empadronarse o no. Hay posibilidad que sí. Parece ser de que los judíos estaban exentos del servicio militar, pero no estaban exentos de los taxes, de los impuestos. Entonces podría ser que ella requería ser empadronada, porque dice que iban a empadronarse los dos. No se sabe si la llevó solamente para no dejarla sola, para que no pasara vergüenza, ¿verdad? Porque acuérdense que todavía estaban en ese periodo en el que ellos no se habían casado. Y entonces podía ser que lo hizo por protegerla. La Biblia no nos dice exactamente cuál es la razón, pero a mí me toca el corazón. A mí me toca el corazón, porque veo en la vida de José sacrificio por amor de Dios. Sacrificio por amor de Dios. Hay un secreto ministerial que les voy a compartir, y es de que el grupo de alabanza trata de que las alabanzas tengan algo que ver con la predicación, o sea, que haya cierta conexión entre las alabanzas y la predicación. Y fíjese que mientras yo preparaba este mensaje hace varias semanas, me di cuenta de una curiosidad, y yo no le dije nada a nadie. Y me llama hace como 2 semanas la hermana Seleni y me dice:
pastor, ya me topé con esta curiosidad, con la misma curiosidad que me había encontrado yo. Y entonces me dice, no hay alabanzas acerca de José. No encontramos. Y le tocó prácticamente arreglar una, porque no hay. Y a mí me pareció bien interesante, porque a mí me dio como sentimiento, porque hay muchas alabanzas acerca de María, hay muchas alabanzas de María y Jesús, pero José no aparece por ninguna parte. José se ha dejado de lado, como que no tuviera importancia. ¿Y sabe por qué me da sentimiento? Porque hay falta de comprensión de la obra de Dios. Yo les voy a explicar por qué. Cuando el ángel vino a María, ella ya estaba comprometida. Y yo pienso de que Dios podía haber anunciado la llegada de nuestro Señor Jesús en cualquier momento. ¿Sí o no? Yo pienso de que nuestro Señor pudo haber utilizado a María, aparte de José. Él podía haber hecho que sus padres la recibieran de regreso y que fuera madre soltera, con vergüenza y todo. Pero la anunciación se dio exactamente después de que este hombre se había comprometido con esta mujer. Lo que yo me doy cuenta es que Dios tenía a José dentro del plan divino. Era parte del plan. O sea, José no es un testigo ocular solamente. José no es solamente alguien que está parado ahí. José no es solamente alguien que sobra en la historia. José es alguien que el Señor quería tener ahí. Yo no sé, yo siento de que a José se le considera un observador, un espectador. No, José es una parte importante. Yo creo que nuestro Señor, en su sabiduría, nos está ejemplificando que la figura paterna es necesaria en la formación de un niño. Las madres solteras, Dios las bendiga, pero los hombres son necesarios en la historia de sus hijos. Son necesarios, son parte indispensable. Gracias a Dios por los varones que se mantienen en su casa, que se mantienen con su mujer. Gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios por aquellos padres adoptivos que se hacen cargo de los niños, parejas. ¡Qué bendición! Yo me doy cuenta que son parte del plan de Dios. Estoy seguro que hay un galardón especial reservado para todos esos varones que están dando el ejemplo y la formación a sus hijos. Entonces el Señor tenía control de las cosas personales, porque esa era una cuestión personal, pero Él lo controló. Número 3, no solamente tenía control de las cosas políticas, de las cosas personales, pero también de los asuntos sociales. Los últimos 2 versículos nos dicen que aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí concluye el camino a la Navidad. Nace Jesucristo. Pero no termina la historia sin que Dios nos vuelva a asegurar una vez más que Él tiene control de todas las cosas. Dice el pasaje que no había lugar para ellos en el mesón. Y fíjese que a usted le puede parecer que eso es algo adverso. Le puede parecer que eso es malo, que les haya sucedido esto. Pero yo pienso de que, fíjese, que si ellos hubieran hallado lugar en el mesón, entonces las circunstancias hubieran cambiado. Los pastorcillos no los hubieran encontrado donde los encontraron. Yo me puse a pensar cuando el ángel les dice a los pastorcillos, esta es la señal, y de esto hablé ayer y entonces lo estoy repitiendo un poco. Cuando les dice, esta es la señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales, y entonces me pongo a pensar, pero todo niño que nace se le envuelve en pañales, ¿o no? Esa no es la señal. Yo me pongo a pensar, si a usted le dicen ahora
vaya al hospital donde nacen los niños y busque a un niño con pamper, ese es. Si todos los niños se ponen pamper, esa no es la señal. La señal era el pesebre. No había lugar para ellos en el mesón. Entonces se tuvieron que ir al lugar donde se le daba de comer a los animales, donde se guardaban los animales del frío. Posiblemente era un lugar aledaño a la casa, no era necesariamente un granero, pero se mantenían los animales cerca de la casa, porque los animales eran parte del patrimonio de la familia, era como el dinerito de ellos. Entonces tenían un lugar donde no iban a dejar que los animales se murieran, no los dejaban por allá también, no que los dejaban cerca de su casa. Entonces no había lugar para ellos en un dormitorio, pero en el lugar donde guardaban los animales había lugar. Y al niño lo habían puesto en un pesebre, que es un comedero de bestias. O sea, el pesebre es una cosa donde le ponían la comida a los animales. Eso es donde acostaron a nuestro Señor Jesús. El pesebre era la señal. Entonces, si ustedes creen de que pobrecito Jesús no encontró dónde, el Señor sabía que él no iba a encontrar dónde. El Señor lo quería en ese lugar. El Señor tenía control de la situación, de la condición social de ellos también. Encontré, siempre pensando en esto, que Dios tiene control de todas las cosas, una historia en la revista Money, Dinero. ¿Verdad? Si yo le digo la revista Dinero, no saben cuál es, pero le digo la revista Money, ¿verdad? Como somos medio gringos, ahí sí entendemos. Ahí en el año 1997 la revista esta hizo una encuesta preguntando cuál era más largo, el canal de Panamá o el canal de Suez. Y después de que la persona contestara, le tenía que decir qué porcentaje de seguridad tenía de que su respuesta estaba correcta. Fíjense qué curioso lo que hicieron. Entonces, mire, ¿cuál es el resultado de la encuesta? Dice que los que dijeron estar medio seguros de estar correctos, solo el 50% tenía la respuesta correcta. O sea, los que no estaban tan seguros de estar correctos, el 50%. Mientras que los que dijeron estar casi seguros, solamente el 65% tenía la respuesta correcta. Lo que significa que entre más convencidos estamos nosotros de lo que sabemos, es más grande la separación entre lo que en realidad sabemos y lo que creemos saber. O sea, cuando usted tiene la certeza de que las cosas son así, es cuando más equivocado está. A veces el exceso de confianza crea la ilusión de que nosotros tenemos control de las cosas. Nos hace pensar que nosotros sabemos, que nosotros conocemos, que nosotros tenemos habilidades y destrezas. Y eso resulta en errores y problemas. Fíjese que una de las cosas difíciles de aceptar para un humano es que no sabemos. Nos cuesta aceptar que nosotros no sabemos. Cuando se habla del futuro, nosotros rápido decimos, por ejemplo, yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué vas a hacer a los 65 años? Retiro. ¿Y cómo vas a hacer? Ya tienen un plan detallado. No, yo comencé a comprar ya una casa por allá. Y comencé a guardar en este plan de retiro aquí. O sea, no somos capaces de decir no sabemos. No nos gusta vernos tontos. Pero la verdad, hermanos, es que no sabemos nada y no tenemos control. Yo creo que la historia de la Navidad nos muestra de que nosotros tenemos que dejar toda nuestra fe y entregar toda nuestra confianza a aquel que sí tiene control de todas las cosas. Entregarnos completamente, soltarnos. De eso se trata la fe. Porque de esa manera nosotros no confiamos en nosotros mismos. Eso nos invita a crecer en la confianza de nuestro Señor. Toda la semana he sido incapaz de sacar ese corito que cantamos la semana pasada. No me lo he podido sacar de la cabeza. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla, ¿verdad? La victoria mía es. Pero ¿qué es lo que requiere eso?
requiere que confiemos en Él. O sea, conservar la paz. Vamos a ver tormenta, vamos a ver circunstancias difíciles, vamos a ver circunstancias imposibles. De repente son cosas políticas, de repente son cosas migratorias y decimos, no hay solución. Tenemos que dejárselas al Señor, mantener la paz, y la victoria es nuestra cuando estamos en Jesucristo. Bendito sea el Señor, porque esta historia no solamente nos muestra el momento en que viene a nacer nuestro Señor, sino que nos muestra la manera como nosotros tenemos que confiar en Él, porque Él tuvo control de absolutamente cada detalle de lo que sucedió, cada detalle. Así que yo los invito a que hoy en Navidad le den gracias al Señor por haber nacido, por habernos salvado, y que entreguen toda su confianza a Él. Dejen que Él controle las cosas, porque Él es el que tiene el control. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, te doy gracias. Bendito sea, Señor, porque nos muestras de que tú tuviste control de todas las cosas cuando vino a suceder la Navidad. Me doy cuenta, Señor, de que muchas cosas más tú tenías control de ellas, muchas cosas más. Hice una lista, Señor, y tú lo sabes, de por lo menos 6 cosas más que tú tenías control. Y Padre, yo estoy agradecido de darme cuenta de que nuestro Señor Jesús nunca fue una casualidad, nunca fue un plan de contingencia, sino que fue un plan eterno. Detalles de su nacimiento profetizados 700 años antes y mucho más, de manera que nosotros tuviéramos la confianza de saber que tú siempre pensaste en nosotros, que tú siempre pensaste en cada uno de nosotros como hijos tuyos, para que nosotros viniéramos, Señor, en algún momento a poner nuestra fe en ti, que nos arrepintiéramos de nuestro pecado y que viniéramos a seguirte. Te doy gracias, Señor, por haber salvado cada uno de mis hermanos. Gracias por permitirnos esta época en la que nos alegramos en ti. Bendito sea, Señor. Padre, que mientras nosotros soltamos las circunstancias y ponemos totalmente nuestra confianza en ti, que tú nos bendigas, Señor. Que tú nos bendigas, mostrándonos que hemos hecho la mejor decisión, que no hay cosa mejor que dejar las cosas en tus manos. Bendito sea, Señor, por las circunstancias, y gracias por estar manejando todo alrededor de nosotros. Tú nos dejaste ese hermoso versículo que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso habla del control que tiene de todo. Padre, que cada una de las personas que están cargadas aquí, que están tristes, de repente hay alguien, Señor, que perdió a un familiar querido en este año y está pasando la Navidad sin esa persona que ama. De repente hay personas que han tenido vergüenza porque no han logrado hacer algunas cosas que ellos han querido, o no tienen las cosas necesarias que otros tienen. Padre, que les ayudes a ver de que en medio de todo tú estás trabajando. Que suelten la vergüenza, que suelten el miedo, que pongan toda la esperanza en ti. Porque no hay poderoso sino tú. ¿Y a quién iremos, Señor, si no tú? Tú tienes el poder de hacer cualquier cosa. Lo que es imposible para nosotros, Señor, para ti es fácil. Y confiamos en que tú estarás escuchando las oraciones de tus siervos. Es en Cristo Jesús que te damos gracias por haber nacido. Amén. Feliz Navidad a todos. Bendito sea nuestro Señor.